Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo, en una zona con muchos árboles, montañas y ríos, existía un lugar donde el cielo se llenaba de estrellas por las noches. Había un pueblo, el de San Martín de Oscos, una población pequeña pero muy bonita, con hórreos, casas, una iglesia y mucha ganadería. Pero no todo era alegría. La mayoría del tiempo, las vecinas y los vecinos se escondían en sus casas atemorizados de lo que pasaba por sus calles. Y es que había un monstruo multiforme de beso mortal, un monstruo con muchas formas, que se paseaba por el pueblo y su entorno por el día y por las noches. Y también había un rey que gobernaba en el pueblo y se preocupaba por los problemas que tenían los vecinos y las vecinas. Con el rey vivía su hija, la princesa, una chica joven y alegre que se paseaba por el pueblo, aunque también le tenía miedo al monstruo. Un anuncio llamó la atención de todo el pueblo. El rey y la princesa decidieron que ella se casaría con la persona que consiguiera terminar con el monstruo. Ante la sorpresa de sus vecinos y sus vecinas, un joven de pueblo se decidió ir a la caza del monstruo. Muy atrevido, se decidió a luchar contra el monstruo y tras una dura pelea consiguió terminar con él. Sin embargo, aunque así podría casarse con la princesa, el joven rechazó la idea, porque no tenía ninguna casa donde vivir. Pero el rey tuvo una idea y mandó construir un palacio para que el joven y la princesa vivieran. Un palacio con un patio en el centro, con 2 torres a los lados y 2 escudos a los lados de la puerta. Este palacio no es otro que el Palacio de Mon, Que actualmente sigue en pie relacionado con el pueblo de San Martín de Oscos. Por eso, cuando alguien pregunta por el palacio, en el pueblo te dirán que fue construido para la primera persona del rey. Y esta es la leyenda del Palacio de Mon, de San Martín de Oscos.